Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Iberaval cumple en este 2021 40 años al servicio de las pequeñas empresas, de los emprendedores y de los autónomos, inicialmente en Castilla y León y también en los últimos años, en las últimas décadas ya podríamos decir, ampliando ese abanico a otros territorios como La Rioja, Madrid o Vigo. Es una efeméride muy especial y para celebrarla nos adentramos en el mundo de los podcasts. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a publicar mensualmente uno de estos episodios dentro de lo que hemos denominado el Compromiso Iberaval, muy en la línea de lo que se plantea en este 40 aniversario, y para este primer episodio os vamos a ofrecer 3 contenidos que consideramos que son de un importante valor y que tal vez, ese es nuestro objetivo, os pongan un poco más en claro qué es lo que hacen las sociedades de garantía como Iberaval y también cuál es nuestro objetivo a corto o medio plazo en un contexto como el actual de crisis que está claramente vinculada con el tema del coronavirus, pero vamos a ofrecer otros contenidos porque en Iberaval uno de nuestros hitos es no quedarnos quietos y ser útiles. Nuestro objetivo es básicamente estar al lado de las pymes. Sobre todo esto hablaremos con el presidente de Iberaval, César Pombián, pero también vamos a abordar el cambio de imagen que ha afrontado nuestra sociedad de garantía en este mismo mes de enero, y también os vamos a acercar, porque no todo va a ser economía dentro del podcast, una entrevista muy especial que hemos conseguido gracias a esa buena disposición que siempre tiene uno de los autores de libros, de bestsellers que más vende en España, el escritor y también veterinario Gonzalo Giner, que nos cuenta cosas muy jugosas. Él nos da su visión sobre qué le parece a un veterinario como él, un veterinario qué le parece cómo se ha llevado la crisis del coronavirus, la crisis epidemiológica en nuestro país. Sin más dilación, pasamos con todos estos contenidos. César Pombián es desde hace 1 año y medio presidente de Iberaval, la sociedad de garantía que surgió en Castilla y León y que en este 2021 está de enhorabuena, más que nada porque cumple 40 años. En este tiempo, en estos 40 años, la sociedad de garantía no ha dejado de crecer, al igual que en el año y medio que, como decíamos, ha transcurrido desde que César Pombián llegó a la presidencia, se han logrado numerosos éxitos. Ha impulsado y liderado un plan estratégico que se ha visto afectado, pues creo que como casi toda nuestra vida, por el coronavirus. Arrancamos el podcast de Iberaval con él, porque este 2021 viene cargado de novedades. Hola César, ¿cómo estás? Hola Chema, ¿qué tal estás? Este podcast que bueno, surge un poco de esa idea de acercarnos a todos los socios de Iberaval. Yo creo que es un buen punto de partida para precisamente mostrar todas las novedades y todo lo que está trabajando Iberaval por todos ellos. Celebramos, como decíamos, ese 40 aniversario de Iberaval. Y yo no sé si tú, César, nos puedes dar un poquito unas pinceladas de qué es lo que se pretende con este 40 aniversario. ¿Qué esperamos para este año, César? ¿Qué es lo que vamos a tener en el 40 aniversario? Bueno, Chema, como bien has dicho, cumplimos 40 años y yo creo que la mejor palabra que demuestra estos 40 años, o que podría ser el adjetivo para estos 40 años, y estoy seguro para los próximos 40, es el título de este podcast, es compromiso. Nosotros desde Iberaval siempre hemos querido demostrar nuestro compromiso, el compromiso que tenemos con las pymes, con los autónomos, con nuestro entorno, de seguir apostando por ellos, seguir apoyándolos y seguir estando cercanos a su realidad. Y me parece que este podcast es una buena muestra de ello, ¿no? Queremos contar lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y hacer de una forma interactiva con nuestros socios y con nuestros posibles socios, no solo con los actuales, sino con los futuros. Dentro de estas novedades, César, que un poco lo vamos a poder ir desgranando, se encuentra ese cambio de imagen que ha vivido Iberaval, un cambio de imagen que tiene lugar, obviamente aprovechando esta efeméride,
pero que un poco lo que busca, entiendo, es reforzar esa cercanía con los socios, como tú bien dices, los que existen ya y los que vengan a futuro, ¿no? Bueno, yo creo que toda vida, tanto de una empresa como de una persona, es una renovación constante, ¿no? Una renovación constante a los nuevos tiempos. Entonces, Iberaval se tiene que ir renovando todos los días. Y parte de esa renovación es, por supuesto, nuestra imagen de marca, ¿no? Acercándola más a nuestros socios, acercándola más a los tiempos modernos en los que vivimos, acercándola a la digitalización y afectando, como bien has dicho, también a la marca. Entonces, como aprovechando estos 40 años, creemos desde Iberaval que es el momento de relanzar nuestra marca, de acercarlo con una imagen más fresca y más actual. Es una marca, porque no lo haya visto, sobre todo, que incide un poco en ese valor de también, como el podcast, del compromiso, de la proximidad. De cara a ese aniversario, César, yo no sé si hay planteado algún tipo de objetivo en cuanto precisamente esto, ser un poco referentes en el ámbito económico de Castilla y León, de Madrid, de La Rioja y de Galicia, que es donde está fundamentalmente Iberaval. Por supuesto, bueno, nuestra intención es, lo primero, mostrar ese compromiso desde la cercanía y acercar este 40 aniversario a todas las provincias y a todas las localidades donde tenemos presencia, ¿no? La idea es realizar una serie de actos alrededor de las zonas de influencia, que como bien has dicho son la Comunidad de Castilla y León, La Rioja, Madrid y Galicia, yendo a celebrar con los socios de esas regiones y con las propias administraciones y luego vistos la situación, como ya evolucionando, la situación sanitaria, por supuesto que es lo fundamental, poder realizar a finales de año y si puede ser coincidiendo con el mes de noviembre, que como bien has dicho fue el nacimiento de nuestra sociedad de garantía, un acto que sea el acto central económico de la región de Castilla y León. Es nuestra idea a día de hoy. Vamos a centrarnos, si te parece, César, ahora en el momento actual. Hemos conocido que en el ámbito en el que nos movemos, pues vamos a seguir con esas restricciones como consecuencia de que estamos prácticamente en la tercera ola, por no decir lo que estamos ya. Y hay una serie de sectores que yo creo que Iberaval ha estado desde el principio de la pandemia con ellos, pero hay algunos que están viéndose especialmente afectados por la crisis pandémica, por llamarla de alguna manera. Uno de ellos es obviamente la hostelería. Hay visos para cierto optimismo dentro de que es un sector que tiene tanto potencial, tanta presencia en los diferentes territorios. ¿Qué mensaje les podemos transmitir? Lo fundamental, Chema, yo creo que ahora mismo es trasladar un mensaje de que no están solos, de que vamos a estar allí, de que Iberaval es una sociedad que quiere apoyarles y que vamos a tener una flexibilidad y unas líneas de apoyo totalmente dedicadas a ellos, que vamos a intentar que sobrevivan el mayor número posible y no solo como sociedad de garantía, sino también cuando todo esto pase y sea posible también como cliente. Tenemos que apoyar a la hostelería, no solo desde nuestro ámbito institucional, sino también desde nuestro ámbito de consumidor. Entonces, el mensaje es, no estáis solos. Ya creo que es lo fundamental y demostrar nuestro compromiso y nuestra utilidad con este tipo de empresas que, por supuesto, como bien has dicho, tienen un potencial enorme, pero que están pasando por una situación complicadísima. Porque una de las características habituales o algo que siempre hemos defendido desde Iberaval, para el que no conozca cómo funciona una sociedad de garantía, es que permite alargar plazos y abarata costes. O sea, somos una especie de central de compras que apoya a las pequeñas empresas, que son quizás las más afectadas por esta crisis, aunque obviamente hay, como decíamos, sectores y grandes multinacionales que se han visto también muy azotadas por el tema de la pandemia. Pero digamos que esas ventajas que ofrece Iberaval, como el resto de sociedades de garantía que hay en España, esas son perennes, están siempre ahí. Pero digamos, ¿qué hemos hecho durante esta crisis aparte de esto? Hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo principal fue la anticipación. O sea, desde el minuto uno, nosotros en Iberaval fuimos conscientes de la gravedad de la situación. Quiero recordar que antes de que el Ministerio de Economía sacara las líneas de ICO, nosotros en la primera semana, desde el 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, nosotros ese mismo fin de semana ya con el equipo directivo y con el Consejo de Administración diseñamos las líneas para poner en circulación 100 millones de euros contra nuestro propio riesgo, contra nuestro propio balance, por supuesto con el apoyo de la Junta de Castilla y León, pero con nuestro propio balance, para poner cuanto antes la mayor disponibilidad posible de fondos. Para mí esa fue la primera medida y la más correcta, ¿no? Y luego también una medida de comunicación. También dimos préstamos preconcedidos a nuestros 29.000 asociados con un trabajo ingente de nuestra gente, a la cual agradezco desde aquí, desde el minuto uno, su disponibilidad y su trabajo. Por supuesto a ti también, Chema. Con lo cual considero que esas dos medidas, rápidamente la comunicación con nuestros propios clientes y la puesta a disposición lo antes posible de liquidez, han sido las medidas punta de lanza, ¿no? Y luego, sobre todo, una continuidad en esas medidas. Según íbamos avanzando la pandemia, por desgracia, y según iban avanzando las restricciones, nosotros hemos continuado apoyando a las empresas, hablando con las administraciones, recabando apoyo de las administraciones y desde aquí también quiero dar las gracias a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de La Rioja y por supuesto al Ayuntamiento de Madrid, que ha sido el último en adherirse a nuestra línea de ayudas para continuar con una sostenibilidad, porque esto va para largo
la situación de recuperación será igual de larga y tenemos que seguir drenando recursos a las empresas. En este sentido, no sé si de alguna manera, viendo el horizonte, que de aquí a verano en principio va a haber una mayoría de la población ya vacunada, estaremos en otro contexto, pasada la primera parte del año. Yo no sé si cabe algo de resquicio al optimismo, no sé si tú, que además si trabajas a largo plazo con planificaciones y demás habitualmente, de alguna manera podemos ser optimistas y que al año que viene, cuando estemos empezando por estas fechas, la cosa sea de otra manera. No sé cómo lo ves. Bueno, nosotros siempre hemos defendido desde el minuto uno que esta es una situación que iba a largo plazo, ¿no? Que no iban a ser 6 meses, que iba a ser mucho más y sobre todo la recuperación va a ser mucho más complicada. Siempre hay que ser optimista desde que te levantas por la mañana, si no, difícilmente vas a poder encarar una situación como la que tenemos. Y yo creo que si los planes que se tienen de vacunación y las recuperaciones que estamos viendo en otros países, como puede ser en Asia, van por ese camino, podemos hablar de una segunda mitad del año mucho mejor. Por supuesto, nuestro objetivo tiene que ser salvar el verano en una economía como la española, que está dedicada al sector servicios y donde después de un año de confinamientos en todo el mundo la gente va a tener muchas ganas de salir. Otra cosa es la capacidad económica que tenga, pero España yo creo que es un destino que es asequible para mucha gente. Tenemos que ser capaces de salvar el verano. Hace justo un año, César, casi exactamente un año, dabas a conocer el plan estratégico. Era el primer plan estratégico en el que participabas y además muy activamente, hay que decir, a la hora de su elaboración. Y en ese plan estratégico se hablaba de una financiación que llegaría a los 1.000 millones al finalizar el año 2022. Prácticamente eso está ya conseguido. O sea, este plan estratégico, que era muy ambicioso, ha quedado en cierta manera desbordado por las circunstancias. No sé si estáis trabajando de alguna manera en ampliarlo, en revisarlo. No, por supuesto. Bueno, como cualquier plan estratégico, yo siempre considero que un plan estratégico es una hoja de ruta que según te vaya afectando tienes que ir moviendo, ¿no? Nos hemos visto afectados por esta pandemia, la cual en el lado de la actividad, como bien dices, nos ha visto desbordada nuestra actividad. Hemos llegado casi a esos 1.000 millones de actividad que teníamos previstos para el 2022 y ahora estamos trabajando para ver cómo reorientamos nuestros objetivos, ¿no? Creo que tenemos que cambiar un poco el foco del crecimiento a la sostenibilidad del sistema y iremos viendo cada 6 meses cómo vamos reorientando. Es complicado a día de hoy porque las fichas nos cambian continuamente por la situación de la pandemia, por los apoyos públicos, por la situación de la regulación. Entonces tenemos que ir adaptando un poco ese plan estratégico que elaboramos con un marco al marco actual, que es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, considero que Iberaval lo que tiene es un gran equipo humano, tiene una gran participación del Consejo de Administración y de sus socios y un gran futuro por delante y mucho terreno para crecer. César, vamos a terminar con una última pregunta que tiene que ver con algo que tú comentabas, ese convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que se suma a la constante labor de colaboración privado-pública que tú señalas habitualmente. Entiendo que se va a seguir trabajando en esta línea en 2021. Todo lo que sean horizontes de colaboración son óptimos para Iberaval, ¿verdad? Sí, yo creo firmemente en un ecosistema de colaboración privado-pública. Creo que las administraciones públicas tienen que estar apoyando las iniciativas privadas, como es en este caso Iberaval. Creo que el espaldarazo que nos ha dado el Ayuntamiento de Madrid es muy importante porque vamos a ser la primera SCR por apoyo del Ayuntamiento de Madrid en una ciudad que, como sabemos, es muy dinámica y que tiene un potencial enorme de crecimiento y de actividad económica. Y creo que refrenda aún más la actividad que hemos hecho durante estos 40 años, con lo cual tenemos que seguir en esa línea, tenemos que seguir sumando apoyos a este ecosistema que llamamos Iberaval y seguir creciendo para aportar a nuestros autónomos y a nuestras pymes las mejores soluciones. Muy bien, pues lo he dicho, César Pombián, presidente de Iberaval desde 2019. Muchísimas gracias y volveremos a llamar a tu puerta no tardando mucho. Muchísimas gracias. Cuando queráis, muchísimas gracias a vosotros. Compromiso Iberaval. Y tenemos con nosotros a dos grandes creadores, a dos diseñadores vallisoletanos que han sido los encargados de idear y de dar forma a lo que va a ser la nueva imagen de Iberaval, porque en Iberaval celebramos en 2021 los 40 años de existencia de la Sociedad de Garantía y para dar más alas a esa efeméride, pues hemos decidido variar un poquito lo que era la imagen de Iberaval y para ello hemos contado con Pobre la Vaca. Pobre la Vaca es un nombre cuanto menos original, pero detrás de ese nombre están dos personas, dos grandes diseñadores como son Ana María Hernández y Félix Rodríguez, a quienes tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien.
Vaya presentación. Disfrutando. Bueno, todavía no hemos empezado con la presentación, porque si os parece voy a trazar unas líneas de lo que es Pobre la Vaca, que es un estudio, como digo, vallisoletano, que ya dentro de poquito cumple 2 décadas trabajando, y es un estudio en el que, sobre todo, la gran idea que ellos manejan es el trabajo buscando la felicidad, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Ellos se definen como creadores y artesanos del diseño y tienen sobre todo 3, 4 valores que yo creo que son valores que representan el éxito o que llevan casi siempre al éxito, que son la adaptación, la versatilidad y la formación continua. El arte urbano, el diseño tipográfico, el lettering y la caligrafía y la ilustración, entre otras cuestiones, son yo creo el epicentro de Pobre la Vaca, la filosofía de trabajo de estos dos creadores, que además, y esto yo tengo que decirlo, yo lo he vivido en mis propias carnes, llevan a cabo un contacto estrecho con sus clientes, que yo creo que los ven más que como clientes, como colaboradores. Ellos hablan de observadores. Pero bueno, voy a cortar este rollo que yo creo que define a lo que es Pobre la Vaca, para que vosotros me digáis en vuestras propias palabras, aparte de esto, que es, como digo, la literatura, que es Pobre la Vaca, porque yo creo que es mucho más. Si os parece, empezamos por Ana. Ana, ¿qué es Pobre la Vaca? Bueno, la verdad es que lo has definido perfecto. Te vamos a llevar a las reuniones con nosotros porque eres un comercial estupendo. Bueno, Pobre la Vaca surgió con la idea de intentar hacer las cosas un poco diferentes. Has dicho la palabra artesanos y es algo que pretendíamos, porque nosotros estudiamos en la escuela de arte con la base en la ilustración y pretendíamos hacer las cosas con esa filosofía. Y sí, uno de los fuertes de Pobre la Vaca es esa cercanía que tenemos con los clientes, porque para que salga un buen trabajo primero hay que escuchar muchísimo, acercarse hasta llegar a esa resolución del problema que el cliente te propone, y yo creo que ese es nuestro fuerte. Sobre todo un poco desde la percepción de esta nueva marca de Iberoval, que dentro de poco pues se va a poder ver, de hecho vamos a dar mucha guerra, vamos a hacer mucho ruido, pero ese ruido sería imposible sin lo que vosotros habéis hecho. Un poco a la esencia de vuestro trabajo, Félix. Sí que lleváis a cabo, por decirlo de alguna manera, estudios concienzudos de cada marca. En nuestro caso, veníamos de esa marca con la púa. Y cuéntanos un poquito qué es lo que habéis hecho, cómo lo habéis trazado, si te parece. Bueno, pues primero, antes de nada, por supuesto, decir que ha sido un placer llevar a cabo este trabajo y lo que estamos todavía haciendo con vosotros también. Yo creo que a la gente no le va a quedar indiferente. Al final, el trabajo que hemos hecho para Iberoval ha sido, como bien dices, primero una labor de estudio, no solamente de la propia marca, sino del entorno que tiene, de las empresas que tiene a su alrededor, de cómo se relaciona también con los clientes, etcétera, etcétera. Y hemos visto que en ese cambio hacia la nueva identidad y en esa idea de los 40 años, pues había cosas que a lo mejor había que superar y que bueno, pues a nivel de tipografía, de color corporativo y demás, pues tendríamos que darle una vuelta. Así es que lo primero que empezamos a ver era que podíamos realizar una serie de cambios para que este logotipo se sustentase en una base tipográfica muy fuerte, para lo cual buscamos dos tipografías que se llevasen muy bien entre ellas y que nos diese a los demás desde fuera esa sensación de ser una empresa ya con un bagaje, pues eso, de esos 40 años detrás, ¿no? Esa solidez que le da a la empresa toda esa trayectoria. Después, a nivel de color, lo que hicimos fue un trabajo también de crear como una especie de un degradado, de hacer un viaje también a través de los colores, aclarando un poco los azules y llevándonosles a una base como más confortable, por decirlo de alguna manera, y tener diferentes gamas de color para poder trabajar mejor con toda esa gama de cara al desarrollo de toda esta identidad, ¿no? Han cambiado cosas, ha cambiado esa forma de hablar con el cliente y de hablar también con los socios de Iberoval, y todo esto se pone en valor a través del desarrollo de una identidad que hemos hecho en Pobre la Vaca y que, bueno, como habéis visto en la presentación, cuando lo hemos presentado a quienes estáis trabajando allí en Iberoval, pues bueno, consta de un trabajo bastante arduo de
pues eso, de haceros ver de alguna manera cómo va a funcionar esa identidad, ¿no? Que yo creo que es nuestro fuerte en el estudio. La mayoría de los trabajos que hacemos son trabajos de identidad, ¿no? Y es algo que es un campo que nos apasiona, ¿no? Porque al final estás poniendo todo tu esfuerzo para que una marca bien nazca o bien crezca, ¿no? Y entonces eso es muy importante, conocer y hablar de tú a tú con quienes te piden el trabajo, saber también de alguna manera hacia dónde quieres ir y cómo la quieres posicionar y luego que todo eso se vea reflejado con nuestro trabajo. En el caso de Iberaval, como hemos comentado, se trataba de un restyling, de una revisión de la marca, aprovechando estos 40 años. Pero yo entiendo que os habéis enfrentado, Ana, a múltiples trabajos. Basta con echar un vistazo a vuestra página web. Sí. Yo no sé si este ha sido de los más complicados o bueno, lo teníais claro desde el principio. ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, un restyling siempre es un arma de doble filo porque te enfrentas a la situación en la que ya tienes un logotipo. En este caso todavía es más importante porque Iberaval cumple muchos años. Entonces te enfrentas con un logotipo que ya se conoce mucho, que ya tiene mucha trayectoria y de repente tienes que repensarlo y le tienes que dar otra personalidad. Entonces a veces un restyling es un poco más difícil que partir de cero, porque además cuando partes de cero el diseñador, digamos que tiene más armas que nacen de su propia cabeza y aquí tiene que pues ver lo que ya estaba hecho y reinterpretarlo. Entonces lo vivimos, bueno, pues había que hacer una búsqueda del sector. Bueno, nosotros hacemos un planteamiento muy extenso antes de empezar a trabajar y sí fue un reto bastante duro, pero por eso, porque venía, o sea, Iberaval ya venía con una trayectoria muy fuerte y había que hacer algo muy sólido. Pues nada, interesantísimo lo que nos contáis, la verdad. Tanto Félix Rodríguez como Ana María Hernández, que son los artífices, o sea que hay que mirarles a ellos para bien o para mal. No, esto es broma. Yo creo que todos los que vean este logotipo y lo que va a ser la evolución del mismo, porque también habrá una evolución, pues yo creo que lo podrán valorar como lo hemos valorado aquí. El día 11 de enero, el 11 de enero de 2021, ya entramos en 2021, madre mía, sí, y a ver si es mejor año que que cerramos. Y bueno, ese 11 de enero pues será la fecha elegida. Además va a ser, como hemos hablado, un poco una ruptura con lo que había anteriormente, obviamente no con la empresa, que sigue funcionando, que sigue teniendo la labor que ha desempeñado durante estos 40 años, que es estar al lado de las pymes. Pero bueno, sí va a ser este logotipo, esta nueva imagen, eso que comentaba Félix, una especie de cajón en el que ojalá pues todos los más de 31.000 socios que actualmente tiene Iberaval pues se vean representados. Así que nada más, Félix y Ana, muchísimas gracias por vuestro tiempo. A ti. Creo que lo habéis dejado todo bastante claro y nada, pues seguiremos codo con codo. Yo como observador, vosotros como diseñadores y artistas que sois, que esa es la palabra que yo creo que mejor os define, artistas, y nada, seguir creciendo con Pobre la Vaca y con Iberaval. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chema. Gracias a ti y a todo el trabajo que hacéis desde Iberaval para todas las pymes y pues, un poco nuestro trabajo también era un poco el reconocimiento de toda esa labor vuestra y así lo hemos querido enfocar también, así que bueno, seguro que a todo el mundo le gusta y si no, para eso estamos también, para aceptar todas las críticas, que para eso somos profesionales. Muchas gracias a los dos. Compromiso, Iberaval. En Iberaval siempre afirmamos aquello de que toda empresa tiene una historia que contar. Gonzalo Giner, escritor de novelas, que posteriormente se convierten en bestsellers, sabe mucho de esto, de contar historias. Y por eso queríamos contar con él para inaugurar un apartado dentro de este podcast que llevará por título No todo es economía. En esta sección aportaremos contenidos más allá de números, financiación y empresas, aunque en algunos de ellos ya veréis
todas esas cosas también están presentes. Si os parece, paso a presentar a este genial escritor, veterinario de profesión, que en la última década y media aproximadamente se ha hecho un nombre entre los autores españoles e iberoamericanos, de hecho publica en esa colección dentro de la editorial Planeta, y que en 2020 fue merecedor por unanimidad del premio Fernando de Lara, que está entre los más prestigiosos de cuantos se conceden en nuestro país. Gonzalo, que como los grandes grupos y solistas musicales mima cada detalle de sus publicaciones, lanza al mercado aproximadamente cada 3 años un nuevo texto. Ha despuntado dentro de la denominada novela histórica, pero el premio que hemos señalado, el Fernando de Lara, quien lo ha logrado, o la novela que lo ha logrado, ha sido La Bruma Verde, un thriller ecológico del que vamos a hablar también en esta entrevista. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Feliz año 2021. Muchísimas gracias, José María. Pues esperando que este año sea el año de nuestra recuperación en muchos sentidos, ¿no? También económica, pero también de ánimo, de abrazos, de encuentros, ¿no? Que yo creo que los echamos todos de menos. La pregunta, para quien no te conozca, que es una cosa extraña, yo creo, y dada la introducción que hemos hecho en este podcast, Compromiso Iberaval, es yo creo que obligada. ¿Quién es Gonzalo Giner? ¿Cómo un veterinario llega a ser un escritor de grandes éxitos? Bueno, a ver, es verdad que esto suena un poco atípico, el tener una profesión científica y más relacionada con el mundo animal que con las letras, ¿no? Pero bueno, ¿por qué mezclé las dos cosas? Pues yo creo que primero porque mis padres me enseñaron a leer desde muy pequeñito y yo los recuerdo a los dos, ya los dos se me murieron, pero los dos siempre los veía con un libro en las manos. A nuestros hermanos, a mis hermanas y a mí nos enseñaron a elegir bien, a leer, a disfrutar de la lectura. Y yo creo que eso fue la materia prima. La verdad es que nunca me planteé, después de empezar a trabajar como veterinario, nunca me planteé escribir, pero a los 38, por ahí, un poquito antes de los 40 años, tuve un momento de estos de empresa en fin, problemas desde el punto de vista de fusiones, con una crisis importante de empleo en la empresa. Yo estaba trabajando en ese momento en el consejo de dirección y me tocó despedir a muchísima gente. Bueno, y eso es bastante, en fin, horrible y la verdad es que se me ocurrió como una especie de alternativa a mi momento de ansiedad, pues poder buscar algún argumento en mi cabeza que me ocupase el tiempo y que me dejase no pensar solamente en el trabajo y en lo que estaba pasando. Y al final, pues eso, empecé a urdir una especie de trama novelesca que luego pasé a escribirla como terapia casi y, bueno, de una forma muy casual, después de acabarla, después de 2 años, porque me llevó mucho tiempo hacerlo, terminó publicándose por Plaza y Janés y ahí empieza mi aventura literaria. O sea que de una forma realmente vino por culpa de una empresa. Vamos a decirlo así. Bueno, ¿cómo defines tu estilo, Gonzalo? Porque yo lo tengo claro, pero el propio autor, que muchas veces es lo más difícil, ¿cómo define su propio estilo? Bueno, yo he intentado siempre escribir respetando una forma y un estilo parecido al que a mí me gustaba leer. La verdad es que a mí me influyó muchísimo en intentar, en querer hacer algo en este mundo, pues novelas de Arturo Pérez Reverte, que me acuerdo ahora pues de los primeros títulos del Club Dumas, La Tabla de Flandes. Ese tipo de novelas a mí me parecieron una barbaridad de buenas en cuanto a que estaban perfectamente ligadas, eran fáciles de leer, pero había mucha sustancia debajo, ¿no? Y mucho trabajo y se notaba, ¿no? También me pasó lo mismo con Catherine Neville, que era es una persona que estaba también relacionada con la empresa, estaba trabajando en marketing en una empresa americana y escribe El Ocho, El Círculo Mágico, novelas que cayeron en ese momento en mis manos, antes de empezar a escribir y que me enamoraron. O sea que, por tanto, ¿cuál es mi estilo? Pues un poco ese. A mí me interesa que la gente disfrute leyendo, por tanto, intento no aburrir, no abusar de la documentación cuando es novela histórica, sino masticarla, tenerlo todo muy masticado para que el lector, pues prácticamente sin darse cuenta, se vea inmerso en un escenario, entienda por qué están pasando las cosas, sin tampoco abusar demasiado en palabras complicadas o en el contexto histórico, sin abusar de él para que no llegue, como digo antes, a aburrir. Me gusta pues atrapar al lector desde la primera página, emocionarlo, porque sí que es cierto que a mí me gusta trabajar este mundo de las emociones y en casi todas mis novelas hay momentos de pánico, de dolor, de pena, seguramente mucha gente así me lo dicen que hay veces que lloran, ¿no? De emoción o incluso de pena, pero bueno, me gusta provocar en los demás algo y por tanto esa es un poco la forma que tengo, estas son mis herramientas, las que intento poner en práctica en cada novela. Nosotros, Gonzalo, nos dirigimos fundamentalmente a un público que son las empresas, que son los socios de Iberaval, y la metodología en todas las empresas es muy importante. Yo te voy y permítemelo, porque tú cuentas mucho mejor las historias, pero te voy a contar yo una breve que seguramente conozcas, conociéndote,
y es que en el siglo XV en Ávila hubo un obispo que además era escritor, que tenía el hábito de redactar en latín, lógico en aquellos tiempos, Sí. y escribía cada día al menos una página de comentarios sobre la Biblia. Era Alonso Fernández de Madrigal, quien da nombre a un instituto en su ciudad, y también cuenta con una bellísima escultura en el interior de la Catedral de Ávila. Yo no sé si es el hábito de Gonzalo, el de escribir cada día un poquito o digamos un poco más a borbotones, pero lo que sí que sé es que eres muy metódico. Cuéntanos tú un poquito esa metodología de trabajo que tienes. Vale, pues tienes razón. Yo creo que como no provengo del mundo de las letras, en el sentido ni de una carrera de letras, yo necesito esquematizarlo todo antes de ponerme a escribir. Yo no soy capaz de ponerme con la primera página si no tengo el esquema de toda la novela, pues ya dibujada incluso a veces sobre un folio. Esto es lo que lleva más tiempo en cuanto a escribir, por lo menos en mi caso. Yo luego la parte, vamos a ver, más mecánica de coger el ordenador y empezar con una página y un capítulo y otro, no me cuesta tanto. Es una cuestión de tiempo y de esfuerzo, bueno, además que se disfruta un montón. Pero sobre todo lo importante es la ejecución anterior del esquema, de tener muy claro cuáles son los pasos que van a suceder en la trama, cuáles son las subtramas, qué personajes importantes, definir en mi cabeza cuáles son y cómo son esos personajes, qué conflictos tienen, cómo se van a entrecruzar entre ellos, cuándo, y el final, por supuesto, y de tal manera que la verdad es que llega un momento, esto me puede llevar casi un año, más o menos, antes de empezar a escribir. Cuando ya lo tengo todo claro, o casi todo, porque hombre, todo claro no lo tienes, pero bueno, casi todo, entonces es verdad que ya empiezo. Y mi esquema de trabajo, como yo sigo trabajando como veterinario y además voy a campo, pues mi esquema de trabajo es un poco sacrificado, pero no me importa. Me levanto muy temprano, a las 4, 4:30 de la madrugada, hasta las 7, 7 y pico, que ya desayuno, me visto, me cambio, me ducho y me voy a trabajar. Y eso normalmente casi todos los días de la semana. Yo soy autónomo, salvo el viernes, que me lo guardo para escribir todo el día, que normalmente, fíjate, cuando tienes más tiempo es cuanto menos, no sé, más lo desperdicias, ¿no? Y es verdad, probablemente sea el día que menos trabajo hago, pero bueno. Y luego fines de semana y así, pues durante un año y medio aproximadamente, que es lo que me lleva a escribir. Yo soy... mi forma es de escribir no a borbotones, sino que yo dejo que fluya y cuando termino un capítulo lo corrijo y así voy avanzando. Pero luego corrijo muchísimo. O sea, en cada novela puede haber tenido 4 y 5 vueltas desde el principio, ¿eh? O sea, empiezo de nuevo otra vez y corrijo todo, ya no solamente vocabulario o sintaxis, sino sobre todo que el esquema de las tramas coincida bien, que los personajes tengan sentido. Hay veces que te das cuenta que necesitas enriquecerlos más. Bueno, pues todo eso solamente se consigue cuando un trabajo no solamente lo das por bueno en la primera ocasión, sino que lo vuelves a intentar y a corregir. A veces que no tienes mucho tiempo, pero yo creo que cuantas más veces le das vueltas a una cosa, mejor sale eso. Dos ideas, Gonzalo, sobre esto que comentas. La primera, la cultura del esfuerzo, que yo no sé cómo lo ves tú, ahora nos comentas. Y luego también ese conocimiento del terreno, del campo. Iberaval está presente en toda España, pero fundamentalmente en Castilla y León, Madrid y La Rioja, que son tierras, yo creo que sobre todo las dos primeras, que tú conoces muy bien, ¿no? Bueno, la cultura del esfuerzo es la que yo veo desde hace pues, casi 30 años cuando voy a visitar a mis ganaderos, porque es donde encuentro unos ejemplos vivos del espíritu de sacrificio, de una actividad que siempre ha sido medianamente remunerada, si no mal remunerada, en unas condiciones de vida complicadas, difíciles, duras, sin tener, como digo, muy pocas compensaciones, ¿no? Que en otros trabajos se encuentran pues solamente en el entorno laboral, pero ellos están trabajando de una forma muy aislada, muy solitaria y ya, como digo, con los problemas que le vienen casi todos los años y para tener un buen año tienen uno y medio mediocre, ¿no? Ese ejemplo lo encuentro en estas personas, en mis ganaderos, que son realmente personas y gente muy valiosa, con un espíritu de superación envidiable. Y bueno, eso también quizás se me ha mimetizado, perdón, un poquito con cómo lo hacen, ¿no? Hombre, a mí nunca me ha regalado nadie nada tampoco, es verdad que ni por familia, yo he tenido una familia modesta y bueno, pues ha costado todo, o sea, el tener carrera, el empezar a trabajar, trabajas donde puedes, no donde quieres y luego vas mejorando. Bueno, pues todo eso supongo que es trabajo, esfuerzo, dedicación, voluntad, no dejarse llevar por la pereza, en fin, pues todo ese tipo de cosas que, hombre, que también a todos nos pasa de vez en cuando, ¿eh? No es que sea perfecto, pero yo creo que esas son las reglas de juego para intentar llegar a ser algo en esta vida. Vamos a hablar de tu novela, ¿eh? No creas que va a pasar como con Paco Umbral, no va a ocurrir eso, no te preocupes, pero sí es interesante,
aunque tenemos, yo creo por la singularidad del perfil que tú tienes, porque tú dices, juntas ciencias y letras, juntas biología o veterinaria con lo que es la escritura, y yo creo que no podíamos perder la oportunidad, teniéndote aquí, de ver cómo tú valoras todo lo que ha ocurrido en torno a lo que ha sido la pandemia del COVID, ¿no? Ha habido muchísimas teorías conspiranoicas, pero yo creo que teniéndote aquí, pues no sé tú cómo ves todo lo que ha ocurrido en cuanto a la expansión del virus y demás y todo lo que nos está afectando, ¿no? Bueno, pues primero, antes casi de hablar de la pandemia, de esta pandemia, lo que quiero poner un poco encima de la mesa es el peligro al que nos estamos metiendo, porque muchas de estas pandemias, y empiezo a hablar no solamente del COVID actual, sino el SARS anterior o el ébola o incluso el SIDA, todo han sido zoonosis, o sea, son enfermedades que provienen de animales salvajes que de alguna manera contactan con el hombre o nosotros contactamos con ellos cuando no deberíamos de hacerlo y nos trasladan esas enfermedades, cosa que también nosotros hacemos en la otra dirección. O sea que primera consideración es que deberíamos de intentar replantearnos cómo estamos tratando a la naturaleza y cómo estamos respetando o no respetando la vida de los animales salvajes, porque tiene estas consecuencias. O sea, es que esto no me lo estoy inventando, es así. O sea, la culpabilidad del COVID aún todavía no, por lo menos yo no lo sé exactamente si se atribuye a un armadillo o a un vampiro o un murciélago, en fin, no lo sé, de ese estilo, pero se sabe seguro que viene del mundo animal. Segundo punto, los coronavirus son unos virus muy conocidos en el mundo veterinario y esta es una de las cosas que, por ejemplo, venimos denunciando durante todo este año en España porque a la profesión veterinaria no se nos ha tenido en cuenta en absoluto, cuando estamos muy acostumbrados a trabajar tanto en nuestros laboratorios como los técnicos en trabajar pandemias y trabajar enfermedades de este tipo, estas infecciones que son muy contagiosas y estamos muy acostumbrados a trabajar con este entorno, en ese entorno. Y no se nos ha tenido en cuenta, cosa que, por ejemplo, en Francia sí que se hace, en Alemania también, en Inglaterra también. Los comités famosos de expertos en esos países cuentan con veterinarios, aquí no. Bueno, pues yo creo que es una forma de dar a entender que no sé si el enfoque desde el punto de vista tanto sanitario como político, bajo mi punto de vista, no ha sido el correcto. Y esto nos ha traído unas consecuencias de retrasos y posiblemente de mayores contagios de lo que deberíamos haber tenido y encabezar las listas de los países que peores consecuencias está teniendo, ¿no? También es verdad que el tema de las vacunas nos ha pasado exactamente lo mismo. En veterinaria tenemos vacunas para coronavirus, para porcino o para avicultura de altísima tecnología que llevamos mucho tiempo trabajando y estos virus, en concreto los coronavirus, son virus complicados, ya lo estamos viendo, pero son complicados que incluso a ver qué pasa con la nuestra, con la enfermedad humana, pero en animales nos cuesta conseguir inmunidades muy a largo plazo, ¿eh? O sea que son necesarias muchísimas revacunaciones, no digo una revacunación como están hablando, sino posiblemente más revacunaciones. Pues interesantísimo, Gonzalo. Vamos a cambiar un poquito de tercio, aunque no es un cambio radical, porque vamos a hablar de esos animales que son un recurrente en tus novelas, no solo en esta última, o más bien esa relación, ya que hablabas tú de ello, que tiene el hombre con ellos. Yo creo que tu pasión por los caballos quedó patente, además muy bien detallada en obras apabullantes como El sanador de caballos o El jinete del silencio, pero háblanos, aunque yo creo que ha quedado bastante claro, ¿qué papel juegan en tu vida? Bueno, son protagonistas completos de mi vida. La verdad es que incluso tengo mi mascota también, yo tengo un perro, pero no es exactamente el animal que más me interese, ¿no? Desde el punto de vista laboral, yo trabajo con rumiantes, no trabajo con caballos. Me hubiera gustado, pero la verdad es que el caballo me vino más bien por el mundo de los libros, por una razón evidente. El sanador de caballos, que es la obra que has citado antes, recoge la historia de un veterinario en la Edad Media española, entre guerras además, porque es una novela que se mueve entre la batalla de Alarcos, que perdió Alfonso VIII de Castilla, y la batalla de las Navas de Tolosa, que es la batalla medieval más conocida y una de las más importantes de Europa, si no del mundo. Y ahí fueron muy importantes los veterinarios, que los llamábamos albéitares en esa época, pero el animal con el que trabajaban era el caballo. El caballo era el animal importante en la sociedad medieval por todos los motivos lógicos, de que era el animal de transporte, de carga, era también una herramienta para poder comerciar, vamos a decirlo así, influencias, o era un poco el objeto del lobby entre la clase noble y la realeza para venderle favores en las batallas y conseguir beneficios también de ellas. También era arma de guerra, por tanto, bueno, todas esas circunstancias hicieron que el caballo, en mi caso, apareciera en las novelas que no en mi vida normal, ¿no? Pero bueno, ¿cómo de importantes son los animales? Pues bueno, yo
para mí, ya digo, es mi trabajo, pero es que aparte de mi trabajo es mi pasión. Y considero, y ahí ya considero que la parte del mundo animal que también está alrededor de nuestra creación, de nuestro mundo humano, pues tienen tantos derechos como los que tenemos nosotros. Gonzalo, el animal en concreto que está presente en tu última novela, nos lo vas a detallar tú, pero sí queremos recomendar en cierta manera a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, que hagan ese ejercicio que yo creo que has hecho tú muy bien dentro de La Bruma Verde, que así se llama este último libro, de ponernos, yo creo, en los ojos o en la situación de los demás, porque tú dentro de esta novela yo creo que das la mano a muchos mundos. El libro, si me lo permites, sí aporta una variante de protagonista frente a otros textos que tú has escrito, que yo creo es el de la directiva Lola Freixido, que es una de las protagonistas, pero yo creo que el gran protagonista vuelve a ser, y más teniendo en cuenta que esto es un thriller ecológico, ese entorno que muchas veces no le prestamos la atención que merecería. No sé cómo lo ves tú. Sí, ya has definido bien. La Bruma Verde la verdad es una novela de aventuras que tiene un poco de todo, tiene parte de thriller ecológico, como has comentado. Los personajes tienen un peso importantísimo en ella, pero hay un montón de reclamaciones por debajo, ¿no? Que es el intentar tener un poco poner el foco a veces de nuestra vida en gente que, por ejemplo, como son los cooperantes que están trabajando en África, que le están dando todo, jugándose la vida por cosas aparentemente, bueno, que desde otro punto de vista pueden parecer incluso un poco importantes, ¿no? Y en esta novela aparecen varios de ellos, aparecen las vidas y nos van a explicar cuáles son los motivos que han tenido para llegar a África, para pisar África, qué ha pasado cuando empiezan a enamorarse de ese continente y de la gente y de lo que sucede allí, y cuáles son sus posibles motivaciones posteriores para permanecer allí. He tenido la oportunidad en esta novela de hablar con muchos cooperantes, tanto de los que están trabajando allí como también cooperantes que van y vienen. Por ejemplo, puedo citar a un médico que hace 30 y tantos años que va todos los veranos a África a echar una mano. Bueno, pues en todos ellos lo que encuentro es una generosidad que merece la pena destacarla. Y esa está, como digo, yo creo que está reflejada en cada uno de los personajes que aparecen en esta novela. Pero esta es una novela que tiene, como decías bien, una serie de miradas. Hay un problema en África y sobre todo en el Congo, un problema gordo que no lo conocemos muy bien porque la prensa y en general, los medios de comunicación no nos están contando, pero el Congo está teniendo un gran problema de deforestación y también de tráfico ilegal de especies, y estos dos grandes problemas parece que los podemos ver muy lejanos, pero es que nos afectan a nuestra vida diaria. Nos afectan en cuanto a lo que estamos hablando, estas pandemias que estamos sufriendo o incluso en la salud del planeta. Estamos hablando de deforestación brutal. Solo doy un dato. En el último año, en el 2019, ya no hablo solamente del Congo, hablo de entre Brasil y el Congo, se deforestó en lo equivalente a la provincia de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, que son las tres provincias más grandes de España. Y se deforestó toda esa cantidad de terreno para sembrar soja, que es un ingrediente sano, pero que estamos quitando, estamos rebajando la capacidad de los árboles de rebajar la huella de carbono del CO2 que está en el ambiente, y estamos produciendo mucha más contaminación. Pero bueno, esto es un poco el problema de fondo, pero los personajes que van a aparecer en la novela, con sus miradas, cada una de una manera diferente, nos van a explicar lo que encuentran, que ven allí, cómo lo sienten, cómo lo experimentan y cómo lo intentan corregir, porque esta es una novela al final muy positiva. Intenta buscar algo en el interior de cada uno para sumar a ese esfuerzo de intentar cambiar las cosas, en general en la vida, pero más en concreto en un país como es la República Democrática del Congo, que necesita muchas ayudas y muchas manos. Lo decías tú al principio, Gonzalo, tu idea siempre es la de que el lector quede atrapado, entiéndase la expresión, desde el minuto uno, ¿no?, de tus novelas. Y creo que hay un protagonista que es esta chica congoleña, que es Vineca, que vive una aventura que solo de pensarlo a mí por lo menos se me ponen los pelos de punta. Y es que es integrada en un clan de chimpancés. ¿Cómo se te ocurre esto, Gonzalo? Pues fíjate, es verdad que tienes razón que Vineca es el alma mater de la novela, es la columna vertebral. La presentamos muy poquito, solamente decir que es una chica que vive, bueno, muy joven, con 16 años, muy pequeñita de estatura, pues congoleña, por tanto de piel negra, pero tiene una particularidad, y es que en sus ojos está presente la selva, porque tiene un color verde esmeralda, ¿no? Su mirada es un reflejo de lo que tiene a su alrededor y de lo que ha vivido. Ella vive en una aldea pequeñita
pequeñita, de estas que seguramente no aparecerían jamás en un plano, pocas chozas y alrededor selva. Y esas han sido sus referencias vitales de sus 16, su corta vida, ¿no? Y de pronto todo esto se desbarata porque entra una empresa, asaltan la aldea, la destrozan, a ella se la llevan y en un momento determinado efectivamente tienen un accidente y aparecen un clan de chimpancés salvajes y la adoptan, se la llevan. A partir de ahí empieza toda una trama de la novela y como me preguntabas que cómo se me ocurrió esto, pues mira, la verdad es que se me ocurrió por una cosa, porque yo quería desde el principio que el problema que antes he citado lo viéramos desde la mirada de una persona local, no solamente desde un occidental, que son los cooperantes generalmente, que acuden a África a echar una mano, pero que tienen una mentalidad occidental y que tienen un background occidental. Yo no, yo lo que quería era tener una mirada de los problemas actuales de los que he citado antes y de bastantes más que van apareciendo en la novela, desde dentro. Y desde dentro no solamente desde la mirada humana, sino también de la mirada de los animales que están sufriendo también el que desaparezca su medio de vida, su entorno en el que se mueven y de lo que viven y comen. Y por tanto, por eso me interesaba que hubiese la relación entre personaje humano y personajes animales, que van a ser personajes, porque además ella les va a poner nombres y va a sufrir, va a tener un montón de experiencias con ellos que son todas reales, además. Esto sí que puedo decir que no me invento nada. O sea, todo lo que puede y lo que sucede en esta novela, todos los comportamientos de los chimpancés a nivel salvaje están contrastados y son técnicamente correctos. Ya verán, se van a sorprender la gente de las cosas que hacen, de las capacidades de sociabilización que tienen y de, no sé, hasta de cómo viven un duelo cuando se les muere una cría. Nos separan pocas cosas con ellos. Vamos a ir terminando, Gonzalo, un par de cuestiones más y sobre todo agradecerte muchísimo que estés en este debut dentro de los podcasts de Compromiso Iberaval. Acabamos de vivir, más bien yo diría que verlo a través de las pantallas de nuestras televisiones o nuestros móviles, ese chusco, no se me ocurre otra manera de calificarlo, ese chusco asalto al Capitolio de Estados Unidos. La acción de tu libro se sitúa en la República Democrática del Congo, que se llama así, pero que en muchos apartados de democracia pues tiene poco. Y volviendo a Estados Unidos, no nos llegan imágenes como las que hemos visto de Washington de los países africanos, pero el respeto a la democracia, lo has comentado tú antes, es algo que se echa en falta en la mayoría de ellos. La República Democrática del Congo es una lástima, es una pena de país porque lleva demasiado tiempo siendo absolutamente machacado. El primero de todos fue a finales del siglo XIX, el rey Leopoldo II de Bélgica, que digamos que en un reparto que hizo Occidente se quedó con el Congo, con toda la República Democrática del Congo, que en su momento se llamó Congo Belga o el Zaire, y esto se lo quedó de forma personal, pero fue uno de los mayores genocidas de la historia, cosa que de vez en cuando olvidamos. Parece que solamente hay genocidios en algunas zonas del mundo y no otras, no se tienen en cuenta, pero los belgas y en concreto su rey fue tan brutal que estamos hablando, se estima, porque esto es una estimación, que en 23 años que estuvo gobernando él el Congo, pudo morir en el Congo por culpa suya alrededor de 7 millones, 8 millones de personas, o sea, una barbaridad. Pero es que luego ya la continuación de esto fue un mal gobierno de los belgas de muchísimos años, para luego pasar por dos dictaduras brutales ya de gente local. Y ahora mismo es la época que está un poco más democrático, pero hasta cierto punto, porque es un país que sufre de una forma increíble, pues sobre todo en la zona donde se mueve la novela, las mafias de las minas, de coltán, por ejemplo, o de diamantes, o de oro, pero también aparecen milicianos de Ruanda, sigue habiendo todavía por debajo ese odio que existía entre dos clanes, que eran los Hutus y los Tutsis, que produjo una muerte brutal hace poco más de una década. O sea que todo ese mundo de horror y de violencia convive con uno de los escenarios más espectaculares de la Tierra, que son esta zona en concreto del Congo, casi pegada con Ruanda, donde está el parque de Virunga o de los grandes volcanes, que es una auténtica maravilla desde el punto de vista paisajístico y de naturaleza, pero también es uno de los lugares más violentos de la Tierra. Y eso es un poco la tristeza de un país que tampoco sabemos apenas de lo que está pasando. En Estados Unidos estamos viendo en directo, en África no sabemos nada, o sea, nos enteramos años después o incluso ni nos enteramos. Dos cuestiones en una para cerrar, Gonzalo. La primera es si estás trabajando ya en algún otro trabajo y no sé si la pandemia, dado que ha influido tanto en nuestras vidas, tendrá presencia, y luego cuántos libros puede haber llegado a vender Gonzalo Giner, pero muchos, entiendo, ¿no? Pues empiezo por la última. Creo que el último balance está en torno a 1,5 millones más o menos de libros. Y nada. En lo que son también ediciones
extranjeras, aunque ahí tengo algunas veces me faltan algunos datos, pero bueno, una barbaridad porque uno calcula o el sector calcula que más o menos hay como 2,5 lectores por cada libro de promedio, ¿no? Por tanto, pues fíjate, estamos hablando casi de 4 o 5 millones de personas. Que eso se hace, es una preciosidad, para un escritor el tener ese dato, ¿no? Por una razón, porque mira, yo el año pasado, cuando todavía teníamos posibilidad de ir a conciertos, estuve en el Wiki Center echando una pieza musical y entonces calculé, me parece que había como plazas para 20.000, me parece que son, o 25.000 asistentes, ¿no? En tiempos normales. Y claro, yo cuando de pronto calculé, y no sé si me salían como 200 o 300 estadios enteros de gente que han leído eso, ¿no? Y claro, yo miraba todo lo que había allí y me quedaba pasmado. Es un placer, es un privilegio, es una responsabilidad. Y de la segunda pregunta que me hacías, o la primera, que era si estaba escribiendo en este momento, no. Ahora estoy todavía en la fase de esbozo y de buscar de regar una semilla, que ya sí que hay una idea, y que esa es la que luego poco a poco irá creciendo y que tengo que ir documentando y buscando cómo desarrollarla, ¿no? Pero ahora mismo no estoy escribiendo. Tardaré todavía un año. Muy bien, pues Gonzalo, hasta aquí esta entrevista. Ha sido un placer. Ojalá sigas cosechando los éxitos que mereces y que, por ejemplo, ha tenido este último libro que has publicado, La Bruma Verde, un texto que si no habéis leído aún, os animo a devorar, porque es lo que ocurre cuando empiezas a leer un libro de Gonzalo Giner. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Y José nos María. seguiremos entrando en el camino. Un abrazo fuerte, suerte y que, como decía antes, que tengamos un año a todos los niveles fabuloso, ¿no? Que también nos lo merecemos de vez en cuando. Ciertamente. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.